¿por qué la goma borra lápiz de grafito, pero no lápiz de color? Hice una encuesta para saber su pregunta favorita y esta ganó. Luego le pregunté a mi hija Elena, haciéndole la misma encuesta, y también pensó que esta era la más padre. Les mostraré en el microscopio al final del video. Quédate hasta el final porque hay preguntas interesantes en medio, ¿de acuerdo? Iberé Tenorio, ¿por qué hay tanta arena en las playas? ¿De dónde viene tanta arena? Dependiendo de dónde estés, la mayor parte de la arena puede ser popo. Mira esta respuesta. La forma más obvia de formar la arena del mar es que las montañas se van desgastando, ¿verdad? La roca de las montañas se va desgastando por el sol, por la lluvia. El viento y los animales mueven las rocas, provocando que se desprendan y bajen por la colina. Va bajando hasta llegar a un río, y cuando llega al río, el agua lo va empujando, y esa roca se va desgastando cada vez más. Hasta que, al final de cuentas, tenemos arena que también va bajando por el río, siendo empujada por el agua hasta llegar al mar, donde va a formar las playas. Esa es la parte aburrida de la historia, porque si miramos la arena, también hay otras cosas, por ejemplo, restos de animales marinos, las conchas, el caparazón del cangrejo, huesos, etc., que también se van rompiendo y terminan acumulándose en la arena. Pero lo más loco que descubrí con esta investigación es que existe un tal pez loro que va y come los corales. Los corales están formados por carbonato de calcio. Entonces es algo duro y este animal hace un excremento que es prácticamente arena. Confieso que al leer eso pensé que era un porcentaje ínfimo, solo un poco de la arena que es el excremento de ese animal y que no debía hacer diferencia, pero sí la hace. Si la playa está en un lugar donde hay pocos ríos, la mayor parte de la arena, dependiendo del lugar, hasta el 70%, puede estar formada por excremento de pez loro. ¿Vale ese like o no vale? ¿Qué pasa con un globo? Cuando lo soltamos, un globo de helio, ¿verdad? Soltamos el globo y sube al cielo. ¿Llegará hasta la luna? Cuando Manual del Mundo alcanzó 5 millones de suscriptores, enviamos un globo a la estratosfera. La estratosfera es una capa de la atmósfera ubicada por encima de donde vuelan los aviones comerciales a gran altitud. Es natural que los globos exploten. Al llenar un globo con hidrógeno o gas helio, se llena a la misma presión en el suelo. Mientras el globo asciende, mantiene su presión interna, pero la presión circundante disminuye. Esto significa que comenzará a haber una gran diferencia entre la presión dentro del globo y la de su entorno. El globo quiere explotar. La mayoría de las veces eso va a pasar. Pero supongamos que tienes un globo muy resistente o muy flexible que no explota, que aguanta inflarse, inflarse, inflarse y hacerse gigante. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Seguirá subiendo para siempre? No. En algún momento dejará de subir y se quedará inmóvil en lo alto. Eso pasa porque nuestra atmósfera se va haciendo cada vez más delgada, cada vez más enrarecida, cada vez con menos densidad, con menos aire. Entonces, llega un punto en que el globo empieza a volverse pesado para esa región en la que está y ya no puede subir más. En ese punto, dejará de subir y se quedará quieto arriba, pero eso no durará mucho. Las moléculas tanto de hidrógeno como de gas helio son muy pequeñitas y ellas logran atravesar la goma de los globos. Incluso si no está hecho de goma, encuentran algún agujerito por donde escapar. Por eso esos globos voladores nunca duran mucho. Incluso los más caros y metalizados eventualmente bajan. En resumen, es muy probable que ese globo explote, o que llegue a un punto en el que ya no suba más, se desinfle gradualmente y caiga. Si la Tierra es redonda, ¿por qué la vemos plana? Al mirar al horizonte, este se ve plano, no redondo. Vemos la Tierra plana porque es muy, pero muy grande. No podemos ver la curvatura cuando estamos tan cerca del planeta. Se los mostraré en la computadora. Estoy en Photoshop y primero pondré una línea recta, ¿ok? Una línea absolutamente recta y después voy a hacer un círculo. Ahora, vamos a empezar a hacer zoom en este círculo y compararlo con la línea recta. De lejos, lógico, puedes ver el círculo perfectamente. Al hacer zoom, solo se ve la parte superior de la imagen. Si hago un poco más de zoom, te das cuenta de que ya empieza a ser difícil de ver. Ves por el bordecito ahí que algo está curvo, pero ya casi se ve plano. Si hago un poco más de zoom, te das cuenta de que la línea del círculo empieza a confundirse con la recta. Ya no puedes ver. Es muy difícil notar que esto de aquí es un círculo. Si hago aún más zoom, vas a ver que las dos líneas quedan prácticamente paralelas. Ya no se nota que es un círculo. Alejaré el zoom para que veas que en realidad sí lo es. Me voy alejando como si fuera un cohete. Empiezas a ver el círculo, empiezas a ver el planeta Tierra. Lo mismo sucede con nuestra perspectiva del planeta. Al acercarnos demasiado, dejamos de percibir su curvatura.
Leonardo López, miembro del canal, elige preguntas para los otros miembros utilizando el pequeño icono de electrón. ¿Por qué los animales marinos, que son mamíferos, tienen la aleta de la cola en posición horizontal mientras que la de los peces es vertical? Voy a confesar que nunca me había dado cuenta de eso, y cuando fui a observar, es verdad. Toma un tiburón, una carpa, un charal, una tilapia, todos tienen la cola en posición vertical. Y ahí cuando tomas una ballena, un delfín, una orca, una foca, la cola es horizontal. Primero, llamémoslo por su nombre correcto, aleta caudal. Es lo que estos animales usan para moverse en el agua. La puntita de la cola, ahí es donde tiene una forma diferente, como un remo que ayuda a estos animales a moverse bajo el agua. Es verdad, los mamíferos tienen la pupila en posición horizontal. Esto se debe a que son animales completamente diferentes. Ellos evolucionaron de una manera diferente a lo largo de millones y millones de años. Los peces, ellos nunca salieron del agua. Ellos siempre fueron animales acuáticos que desarrollaron una manera de moverse súper rápido, con la aleta, con esta... ¿Cómo se llama otra vez? Con la aleta caudal vertical. Los mamíferos acuáticos no. Son animales que salieron del agua y volvieron. Entonces, por eso, ellos vienen de animales que un día ya caminaron y para caminar usas tu columna vertebral, pero en posición horizontal. Piensa en ese disfraz de sirena. ¿Cómo nadan esas mujeres bajo el agua? Moviendo la cola así, no así. Porque la columna vertebral del ser humano, un mamífero, está más preparada para moverla de esta manera. Una ventaja de este movimiento para los mamíferos es que deben subir a la superficie para respirar. Por ejemplo, las ballenas no pueden respirar bajo el agua. Ella sube allá y por ese orificio que tiene en la espalda, logra tomar aire. Y ese movimiento horizontal es mejor, es más eficiente para subir. Y veré, cuando vemos las nubes, ¿son ellas las que se están moviendo o están quietas y somos nosotros los que vemos el movimiento de la Tierra? ¿Y por qué a veces vemos esos dibujos tan realistas en las nubes? Primero, las nubes no están quietas y la Tierra girando. Las nubes giran junto con la Tierra. Ellas se mueven junto con el planeta Tierra. No es posible que la Tierra gire mientras la nube permanece quieta en lo alto, ya que en el Ecuador, la velocidad de rotación de la Tierra es de aproximadamente 1.600 kilómetros por hora. Entonces, eso sería un vendaval absurdo si la atmósfera no se moviera junto con la Tierra. Incluso, si te quedas observando bien el cielo en un día que hay nubes diferentes, nubes a diferentes altitudes, vas a ver que hay algunas capas que se mueven en una dirección y capas que se mueven en la otra. Yo sé muy bien que eso pasa, porque esta semana estábamos aquí en Manual do Mundo haciendo una estufa solar y estaba medio nublado. Así es que teníamos que estar esperando a que saliera el sol para que la estufa funcionara. Había una desesperación porque estaba pasando ese problema, con nubes yendo en diferentes direcciones y no podíamos calcular bien si iba a salir el sol o no. No sé, esa nube viene del este, esa otra nube viene del oeste, en fin, un desorden. ¿Por qué vemos cosas tan bien definidas en las nubes? A veces miras y ves un borrego o una vaca ahí. ¿Cómo es que las nubes logran formar cosas tan perfectas? La verdad es que las nubes no pueden. Nuestro cerebro se esfuerza por ver formas en las nubes como esa figura de ahí al lado. A primera vista parece una calavera, pero en realidad no hay ninguna ahí. Lo que pasa es que tu cerebro está todo el tiempo tratando de ver algún patrón en las cosas, intentando organizar lo que está desorganizado. Y es muy útil para nosotros ver caras en cualquier cosa. Porque imagina al ser humano cuando estaba en el bosque y tenía que defenderse de lobos, de serpientes, de osos, de un montón de cosas. Te la pasas mirando el pasto todo el tiempo para ver si no hay un ojo, si no hay una boca ahí. Si la hay, tienes que subirte a un árbol y salir corriendo. Entonces, nuestro cerebro está muy preparado para estar buscando caras en todos lados. Este fenómeno incluso tiene nombre, es pareidolia. Y no te pasa solo a ti, le pasa a todo el mundo. Es algo natural para nosotros. Y veré, mira el velcro en el microscopio, ve si realmente tiene unos ganchitos. Tu deseo es una orden. Como diría mi mamá, doña María Ángela, el que guarda, tiene. Entonces en el manual tenemos una caja solo de velcro y broches de mochila. Y aquí hay varios pedacitos de velcro. Viendo así a simple vista, no logro ver el ganchito. Hay que mirar con el microscopio. Sí puedo ver, nunca había intentado cortar el velcro tan de cerca. Lo verás en el microscopio. Mira, aquí están los ganchos del velcro. Aquí notamos claramente este gancho. No es muy puntiagudo. Pensé que sería más... La punta es más afilada. Eso es lo que se pega al otro tejido, en la parte más suave, y jala. Pero este es un velcro muy tosco. Un velcro en el que estos ganchos son realmente muy grandes.
Quiero agarrar otro velcro con ganchos más pequeños. Este es de esos más modernos. Pasas la mano aquí. No es tan áspero, no se atora en tu mano. Es muy pequeñito. No se puede ver a simple vista cómo funciona. Intentemos verlo en el microscopio. Ah, mira los ganchitos. ¿Están tan pequeñitos? ¡Qué padre! Mira, es un ganchito mucho más simple. Es un ganchito literalmente microscópico, porque no podemos verlo a simple vista. Es como un árbol, una guía ahí con un ganchito más pequeño y todo, mucho más cerca de la superficie. Coloqué los dos velcros uno al lado del otro. El antiguo, que es este de aquí, tiene ganchos mucho más grandes que el pequeño. Quizás 5 veces más. Jansen pide que peguemos otra parte del velcro para ver cómo funciona el enganche entre ambos. Los ganchitos se enredan en los pelitos sueltos y suaves, haciendo que se peguen. Creo que no está bien pegado aquí por ser un pedazo muy pequeño. Si cierro demasiado el velcro, no podrás ver cómo se pega. Pero aquí se entiende qué parte interactúa con cuál. Si el sol nace en el este y se pone en el oeste, ¿por qué vemos la puesta de sol en la costa brasileña? Primero vamos a explicar la pregunta porque eso es algo muy interesante. El sol está ahí y la Tierra gira en esa dirección. Por eso decimos que el sol nace en el este y se pone en el oeste. Entonces, hacia allá es el este. Si estás aquí en Brasil, vas a ver el sol saliendo en el mar, porque el sol empieza a aparecer en el mar. A medida que pasa el día, cuando el sol se pone, lo verás ocultarse en el horizonte, lo verás ponerse del otro lado. Como la costa de Brasil, como la parte que da al mar aquí en nuestro país, está más o menos siempre orientada hacia el mismo lado, la consecuencia de eso es que es casi imposible que veas el sol poniéndose en el mar en Brasil. Jansen, detrás de esa cámara, trabajó mucho tiempo como fotógrafo de bodas. Cuando pregunté eso, él respondió que ya lo sabía, porque antes le había causado problemas. Hay parejas que pedían ser fotografiadas al atardecer en una playa. ¿Dónde podemos encontrar una playa en Brasil con puesta de sol? Es un fenómeno poco común, pero ocurre. Déjenme mostrarles en Google Maps. Si vemos en general la costa, las playas brasileñas están divididas así en vertical entre este y oeste. Esto sucede, por ejemplo, en Espírito Santo y el sur de Bahía. Pero si vamos al litoral de São Paulo, vas a notar que, principalmente en esta región aquí, entre Santos y São Sebastián, ya tenemos una posición del litoral que está en horizontal, está dividida entre norte y sur. Y si hacemos zoom en algunas playas aquí, por ejemplo, vamos aquí, al final de Boracéia, que está ahí en Bertioga, vas a notar que la playa hace una curvita, y ahí, ese final de la playa está dividido de nuevo entre este y oeste, solo que está al revés. El océano queda del lado oeste. Entonces tenemos algunas situaciones muy específicas. Aquí en el litoral de São Paulo va a pasar bastante por causa de esa posición más horizontal que tiene. Pero creo que en Salvador también sucederá. Veremos. Si estás en el faro en Salvador, notarás que playas como la playa do Porto da Barra están en la posición contraria mencionada. El mar está al oeste y la tierra al este. Es muy probable que si vas allá, podrás ver el atardecer en el agua, un acontecimiento rarísimo en Brasil. Y ahí sí el fotógrafo puede capturar a la pareja besándose al atardecer. Con el mar de fondo dorado, ¿tienes otra profesión además de grabar videos? Gracias por tu apoyo, Sol. Sin embargo, esa pregunta puede resultar ofensiva para muchas personas y causar tristeza, porque al final está implícito. La pregunta sugiere que lo que haces no es una profesión, sino una broma, pasatiempo o algo que haces por diversión. Pero no te preocupes, sé que no fue tu intención. Sí, desde entonces solo trabajo en Manual del Mundo. 2012. Mari y yo dejamos todo para enfocarnos únicamente en YouTube. Y ahora no solo YouTube, sino también libros, conferencias, Instagram, Facebook y todo lo de Manual del Mundo desde 2012. Y hoy no solo yo trabajo solo en Manual del Mundo, sino que tenemos un equipo aquí de más de 10 personas, que viene todos los días aquí a Manual del Mundo y también trabaja solo en esto. Es curioso que al principio de YouTube yo escuchaba mucho esa pregunta, porque era muy difícil para la gente entender cómo es posible que una persona solo grabe videos y viva solo de eso. Pero yo también hoy me pongo a pensar cómo es posible que alguien grabe videos, publique con bastante frecuencia como lo hacemos nosotros y haga otra cosa. Porque da mucho trabajo. Están viendo este video de Iberé Responde. Las preguntas salen fácilmente de mi boca. Yo leo aquí y comienzo a responder. No, tomé estas preguntas principalmente de las historias de Instagram. Puse una cajita de preguntas y llegaron más de 1000. Solo para seleccionar las preguntas me tardé más o menos unas 4 horas, para poder conseguir una lista de 100 preguntas. Luego,
Tuve que revisar de nuevo esa lista para reducirla a unas 30 preguntas, lo cual me parece demasiado, pero no pude acortarla más. Luego viene la exhaustiva investigación, que requirió muchísimas horas, incluyendo todas las fuentes utilizadas. Los enlaces interminables están en la descripción del video. La grabación del video se demora, no sé, unas 2-4 horas más o menos. Es un video de preguntas y respuestas, no uno donde construimos algo que requiere mucho más tiempo, sin contar la edición, publicación, miniaturas, etc. Entonces, para quien ve el video, da una sensación, no sé, ¿verdad? Mira este video en 20 minutos, pero debió haber tardado unos 40 más o menos en hacerse, pero no es así. A veces un video lleva toda una semana de trabajo de mucha gente. ¿A dónde va la energía cuando frenamos la bicicleta? Va a algún lugar, ¿verdad? Después de todo, la energía no surge de la nada y tampoco desaparece. Cuando frenamos la bicicleta, el movimiento de la bicicleta, que es una energía cinética, se transforma principalmente en calor. En una bicicleta con freno de disco, si tocas el disco después de descender una pendiente pronunciada, podrías quemarte la mano. Parte de esa energía también se convierte en sonido, haciendo vibrar el aire con esa frenada. Claro, si el freno está desajustado, si cae algo de aceite en el freno de disco, va a haber más generación de sonido de lo que habría normalmente. O si derrapas, por ejemplo, esa energía va a terminar usándose para desgastar la llanta, para arrancar pedacitos de la goma o para deformar el terreno por donde estás pasando. Mucha gente va a preguntar, y veré, estás tirando energía a la basura. Transformar en calor es desperdiciar toda la energía. Es cierto, casi todos los autos hacen eso. Constantemente desperdiciamos mucha energía. Por eso los autos híbridos están teniendo tanto éxito. Al frenar un auto híbrido, normalmente no se usa la pastilla de freno. Antes intenta usar un generador. Acopla un generador a la rueda ahí, que generalmente es el propio motor del auto, y logra generar energía a partir de esa frenada. Porque el generador, en el momento en que está generando energía, frena, intenta detenerse, y ahí esa energía se guarda en una batería para que la uses después. Entonces, el auto híbrido logra recuperar una parte de la energía que se desperdiciaría en una frenada. Y veré, ¿qué hay dentro de una bola de billar y por qué es tan dura? ¿De qué está hecha la bola de billar? Antiguamente, estas bolas se hacían de madera, una madera dura, o de marfil, que es el colmillo del elefante. Antiguamente, muchas cosas se hacían de marfil debido a que es un material muy bueno para trabajar. Da un acabado muy bonito, brillante. Pero ni se me ocurre intentar hacer una bola perfecta de marfil, porque nunca tendría el valor de usar un pedazo del pobre elefante. Antes era común que la gente matara elefantes solo para obtener el marfil, aunque hoy en día hay más protección. Pero tranquilo, que hoy en día ya no se usa marfil para hacer bolas de billar. Generalmente está hecha de resina de poliéster, que es la resina que compramos como masilla plástica en la tienda de materiales de construcción. Incluso una de las más famosas es la masilla plástica Iberé. Si nunca la has visto, échale un vistazo aquí al lado. Es esa latita amarilla ahí. Tengo mucha curiosidad de abrir una y ver qué hay dentro. Vamos allá. Pensaba que esto era casi indestructible. ¿Será así de resistente? ¿Será que con un poquito de maña no podemos ver qué hay dentro? Es difícil hallar las partes para narrar la historia. Está lejos de ser indestructible, se quiebra fácilmente. Pero algo interesante que descubrí aquí es que esta parte blanca del 8 realmente es un plástico diferente dentro del otro. Mira, es una resina de otro color que fue colocada aquí y se rompe como si fuera vidrio, se astilla toda. ¿Por qué decimos la expresión virado no hiraya? Veo ahí dos situaciones diferentes en las que decimos que la persona está virada no hiraya. O porque está muy enojada y entonces empieza a insultar a todos, a pelear con todos, o porque tiene mucha energía. Entonces, vas a hacer una limpieza en la casa, pero hoy sí, hoy estás virado no hiraya. Levantas el colchón, volteas todo de cabeza, en fin. Es un momento en que la persona tiene mucha energía, mucha garra, ya sea para pelear con las personas o para hacer algo bueno. Desafortunadamente, el tal Hiraya es de mi época. En los años 80 había una serie que se llamaba Hiraya, el increíble ninja. Era una serie japonesa, con actores reales, no era animación. Era un chico que se transformaba en un ninja. Hiraya se ponía una especie de... El tipo se ponía un casco rojo y tal, un traje todo rojo, y se convertía en el ninja Hiraya. Y lo interesante es que cuando el chico se transformaba en Hiraya, luchaba contra un montón de monstruos, esos enemigos japoneses y todo eso, con mucha energía. Era un ninja. Entonces, para nosotros los niños, era algo muy padre de ver. Esa era la parte más esperada del episodio.
no pude encontrar ninguna referencia de la palabra virado en la expresión virado no Jiraiya. Imagina que estamos virados no Jiraiya porque el chico se convertía en Jiraiya. Entonces, estar virado no Jiraiya significa que te transformaste en Jiraiya. Así que alguien virado no Jiraiya está lleno de energía para hacer las cosas de manera muy ágil, con mucha garra. ¿Cómo nos emocionamos? ¿Hay músculos debajo de la piel? Buena pregunta, ¿no? Cuando sentimos miedo o frío, nuestros vellos se erizan. Para que esto suceda, debe haber algo debajo. ¿Existirá un micromúsculo en la base del vello? Pues sí, existe un musculito muy pequeñito. Y eso quiere decir que nuestra piel está llena de esos pequeños músculos repartidos, pero lo más interesante es el nombre de ese músculo. En latín, porque algunas personas usan el nombre en latín, ¿verdad? Que es musculus erector pili. Es el músculo que levanta el vello. Pero en portugués también encontré la referencia de músculo horripilador. Sí, horripilador es un músculo horripilante. Y ahí es cuando te cae el 20, ¿verdad? Que tiene todo que ver. Porque horripilante, horripilador, ese final pílido, tiene que ver con pelo. Y en latín, horreri es erizar, temblar. Entonces, horripilante es algo que eriza los pelos. Por eso decimos que algo es horripilante, porque al verlo te pone la piel de gallina. Cuando el agua hierve, ¿de dónde salen las burbujas del agua? ¿El aire pasa por el metal de la olla? Ese es el tipo de pregunta que parece tonta, pero te va a sorprender. No, el aire no va a pasar por el metal de la olla. No hay manera de que el aire pase por ahí. Pero cuando vas a hervir el agua, las primeras burbujas que aparecen son de aire. No son de vapor de agua. Es que los gases del aire, el oxígeno, el nitrógeno, se disuelven en el agua. Se quedan ahí medio escondidos entre las moléculas de agua. Es por eso que un pez puede respirar. Él no obtiene el oxígeno del O en la molécula de H2O. Él saca el oxígeno que está disuelto en el agua, el O2 que está escondido ahí entre las moléculas de agua. Lo que pasa es que cuando empiezas a calentar el agua, disminuyes el índice de solubilidad del oxígeno en el agua. Dicho de una manera más simple, significa solo que puedes disolver menos oxígeno en el agua caliente que en el agua fría. Cuando el agua se calienta, el oxígeno comienza a escapar. Y esas primeras burbujitas que aparecen ahí son de oxígeno en realidad, o de otros gases que están en el aire. Aún no es agua hirviendo. Cuando se acerque a los 100 grados, cerca del punto de ebullición, ahí veremos burbujas grandes de verdad, que son agua en estado gaseoso. Es el agua líquida que se transformó en gas. En estado gaseoso ocupa más espacio. Entonces, un poquito de agua ahí que se transformó en gas ya forma una burbuja enorme y empieza a hervir, empieza a burbujear en ese caso. En la sesión de autógrafos, ¿es necesario tomar una ficha el día anterior? ¿Cuál es el costo de la ficha para los autógrafos? No sé si ya lo saben, pero acaba de llegar el gran libro de biología de Manual do Mundo. Es otro gran libro de nuestra colección. Está increíble, con 500 páginas muy bien ilustradas. Y vamos a hacer ese lanzamiento clásico de los libros de Manual do Mundo, junto con el libro Misterios del Universo. Entonces aquí al lado estoy dejando las fechas y las ciudades por donde voy a pasar, firmando autógrafos y todo eso. Son eventos organizados por las librerías. Entonces, primero que nada, sí necesitas una contraseña para poder obtener la firma allá y platicar un poco conmigo, porque a veces va más gente de la que puedo atender, de lo que da tiempo de atender. Entonces, generalmente las librerías separan 300 contraseñas. Estas contraseñas normalmente son por familia. Si vas con familiares como tu papá, hermano o abuelo, puedes hacer fila con una sola contraseña. Para obtener la contraseña, no necesitas pagar. La librería generalmente pide que tengas el libro porque es un evento de lanzamiento. Probablemente tendrás que conseguirla con anticipación y las reglas varían según la librería. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Contacten a la librería por Instagram, por favor. En nuestro Instagram hay una publicación fijada con la fecha de los lanzamientos y ahí está el perfil de cada sucursal donde vamos a lanzar. Pregúntales cómo será la contraseña. En algunos sitios debes ir con anticipación. Puedes recoger el libro el día anterior. Algunos lugares abren con una semana de anticipación. Varía un poco porque la librería organiza. Y no sé, la librería de Macapá es diferente a la librería de Londrina. Por ejemplo, les gusta organizar de una manera diferente. En fin, nosotros aquí en el manual no tenemos mucho control sobre eso. Pero te aseguro que hacemos nuestro mayor esfuerzo para atender a la mayor cantidad de personas de la mejor forma.
Quienes asistieron al lanzamiento del libro del Manual del Mundo saben que estoy ahí para conversar con ustedes, tomar fotos y firmar los libros. Y es algo que siempre al final del día me deja muy feliz de haberlo hecho, porque es extraño grabar aquí. Detrás de la cámara está Jansen, nuestro camarógrafo. Gaby se encarga del Instagram y redes sociales. Ella se nos ayuda a grabar los videos, pero yo no los veo a ustedes. No veo sus caras al ver los videos. Los lanzamientos de libros son una oportunidad de conocerlos en persona. Para quienes no viven en las ciudades del lanzamiento, el próximo semestre haremos más. Si quieres comprar el libro, abajo te dejo el enlace de todos los libros y productos de Manual do Mundo. Tenemos una página en Amazon con todo. Para que lo encuentres fácilmente, solo haz clic abajo. ¿De acuerdo? Hay una pregunta que Viveré respondió antes, pero no la publicamos por falta de ilustración. Ahora ya contamos con ella. Si Amapá está rodeado de ríos por todos lados, ¿por qué no se considera una isla? La pregunta es más difícil de lo que parece. Le pedí a mi amigo Olavo, que tiene un canal llamado Esclave sobre geografía y le gusta estudiar los límites de países y estados, que nos responda. ¿Qué tal, Pereira? ¿Qué tal, gente de Manual do Mundo? ¿Todo bien? Amapá es el estado más aislado de Brasil, sin conexión con ningún otro estado del país. Su única conexión vial es con la Guayana Francesa mediante el puente binacional. En el mapa, Amapá parece un rombo, con, de un lado, el Océano Atlántico y del otro, 3 ríos que marcan el territorio, el Sillari, el Oiapoque y el Amazonas. Pero no se puede llamar a Amapá una isla, y por 2 motivos. El primero es porque la separación de Amapá con la Guayana Francesa no está hecha completamente por cursos de agua, no está hecha completamente por un río o algo que separe las 2 localidades. Hay un tramo de la frontera entre Amapá y la Guayana Francesa que es seco, que es por tierra. No hay ninguna conexión fija, No hay prácticamente ocupación humana ahí, pero sí es una conexión terrestre entre Amapá y la Guayana Francesa. Además, Amapá no se puede considerar una isla porque en realidad forma parte de una isla enorme llamada Isla de las Guayanas. Toda esa región, de cierto modo, puede ser considerada una sola isla. Abarca el territorio de Amapá, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, parte de Venezuela, Colombia y otros estados de Brasil como Roraima, Pará y Amazonas. El punto clave para entender la formación de la isla de las Guayanas, esta isla gigante es un lugar llamado Canal del Cassiquiare. El Canal del Cassiquiare conecta el río Orinoco, el más famoso de Venezuela, con el río Negro, afluente del Amazonas. Debido a esta conexión, se forma un gran circuito de aguas que separa esta región gigante formando la isla de las Guayanas. Espero haber ayudado. Hasta la próxima. Un abrazo y veré. Si la gravedad jala todo hacia abajo, ¿por qué la atmósfera no colapsa sobre la superficie de la Tierra? Cuando era niño, leía mucho un cómic que se llama Asterix. Es un personaje creado allá en Francia y tal, que vive varias aventuras como unos 50 años más o menos antes del nacimiento de Cristo. Y un gran miedo de su pueblo, del pueblo galo, era que el cielo se cayera sobre sus cabezas. En esa pregunta veo que tiene más o menos eso, ¿no? La noción de que el cielo es algo duro, es algo que está allá arriba y que de repente podría caerse sobre nuestra cabeza. Pero la noticia es que el cielo ya cayó. No existe una atmósfera que está allá arriba y que vemos desde lejos. En realidad la atmósfera está aquí mismo, está en nuestro entorno. El aire comienza desde el suelo y se extiende por varios kilómetros por encima de nosotros. La atmósfera no es algo distante, es como el agua para un pez en una pecera. Estamos inmersos en ella. Entonces, no hay manera de que la atmósfera caiga sobre la Tierra, porque ya está sobre la Tierra, ya está presionando la Tierra, ya está ejerciendo una presión sobre todo lo que está aquí, a lo que llamamos presión atmosférica. Es interesante que eso nos lleve a una segunda pregunta. ¿Por qué no hay una línea clara de dónde comienza el espacio? ¿Por qué el aire se vuelve más raro y no simplemente se acaba de repente? Primero, es interesante pensar por qué la atmósfera no se va. ¿Por qué el aire que está aquí no se va al espacio? ¿Por qué no escapa y se va? Porque la gravedad lo está jalando. La gravedad atrae moléculas de oxígeno, nitrógeno y otros gases hacia ella. Solo que eso causa esa presión de la que acabo de hablar. Entonces, cuando estamos aquí abajo, en el suelo, esos átomos, esas moléculas están más cerca unas de otras. Entonces aquí tenemos un aire bastante concentrado, como mencioné en aquella pregunta del globo que se escapa hacia la estratosfera. A medida que vamos subiendo, esas moléculas están cada vez más lejos unas de otras, hasta que llega un punto en que están tan distantes que un avión ya no puede volar, porque las hélices del avión ya ni siquiera tienen aire para empujar ahí, porque el ala ya no tiene dónde apoyarse, porque los motores ni siquiera tienen de dónde tomar oxígeno para funcionar. En el lugar donde el avión ya no puede volar es donde comienza el espacio.
Así es como definimos la diferencia entre la atmósfera y el espacio. Aceptamos que ese lugar está más o menos a 100 kilómetros de altitud, que llamamos la línea de Kármán. Entonces, para que una persona sea considerada astronauta, tiene que viajar en un vehículo que cruce la línea de Kármán, que vaya más alto que 100 kilómetros de altitud. En Estados Unidos consideran eso un poco más abajo, pero hay una disputa porque algunas personas que llegaron cerca de la línea de Kármán quieren ser consideradas astronautas. Es complicado, pero admitamos que 100 kilómetros es un número redondo y bonito. No hay un punto exacto en que eso sucede, ya que depende del tipo de avión o nave espacial, etc. Un satélite a esa altura podría orbitar la Tierra sin ser muy afectado por la atmósfera, ya que no chocaría con el aire. Sin embargo, no es ideal que un satélite esté tan cerca. No hay un punto preciso donde comience el espacio. Simplemente ocurre gradualmente. Y si vemos hasta dónde encontramos moléculas que vinieron de la Tierra, moléculas de gas que vinieron de la Tierra, vas a ver investigaciones que muestran que hay moléculas de hidrógeno que forman parte de la atmósfera de la Tierra que están más lejos que la Luna. En resumen, no hay una línea definida entre el blanco y el negro. Es todo más complicado de lo que parece, porque el aire no decidió dejar de existir en determinado punto de la atmósfera. Aprovechando la pregunta que tiene que ver con astronomía, les voy a recordar que Manual do Mundo lanzó una categoría nueva dentro de la OBAFOG, que es la competencia de cohetes de la Olimpiada Brasileña de Astronomía. Hace muchos años que ellos tienen ahí la competencia de cohetes de botella polietileno tereftalato, y ahora hay una categoría nueva, que es el cohete de 2 etapas. Hicimos el primer video del año mostrando cómo hacer un cohete de este tipo, que básicamente es un cohete que sube y en el camino abandona una etapa y se propulsa con otra etapa. Le da un segundo impulso ahí en medio del camino, como lo hace un cohete de verdad. Es una competencia genial que reúne a personas con intereses similares, donde puedes conocer gente agradable, pero algo crucial es que la inscripción es gratuita, ¿de acuerdo? Es hasta el 1 de mayo y los alumnos tienen que inscribirse junto con los profesores. Si eres alumno y quieres participar, invita a un profesor. El enlace está en la descripción del video. ¿Por qué ya no existen más transatlánticos? Para empezar la conversación aquí, ¿qué es exactamente un transatlántico? Es un barco que cruza el océano Atlántico para llevar personas de un lado al otro. Es un barco que sirve para transportar personas a través del océano Atlántico. Tal vez el ejemplo más famoso sea este que tengo en la mano, que es el Titanic. El Titanic es de 1912 y era de 1912. Y cruzaba por ahí el paso entre Inglaterra y Estados Unidos por el Atlántico Norte. En realidad no cruzaba. Solo iba a cruzar porque ni siquiera logró terminar su primer viaje. Pero bueno, su hermano, el Olympique, cruzaba constantemente. Ese viaje no era un crucero como los que conocemos hoy, ¿de acuerdo? Los cruceros son para divertirse dentro del barco y disfrutar de las geniales atracciones. Ocasionalmente se baja a la playa, se ve un show o se va a la alberca. En cambio, los transatlánticos servían para viajar a otro país sin énfasis en disfrutar el barco. En 1912, sin importar el dinero, no existían aviones para eso y había que tomar un barco. Ahí ya debiste darte cuenta de que ese es el problema, ¿no? Cuando los aviones empezaron a volverse más baratos, más eficientes, y el viaje en avión se volvió seguro, la gente empezó a abandonar los transatlánticos. ¿Para qué gastar varios días en una travesía así, si en pocas horas puedes estar del otro lado del Atlántico en avión? Al final de cuentas, tan poca gente quiere hacer ese viaje que hoy solo existe un transatlántico operando en el mundo, que es el Queen Mary 2. Al leer eso, me pareció extraño. Pensé, hay muchos cruceros, ¿no son transatlánticos esos enormes barcos blancos con piscinas en la cubierta? La verdad es que son barcos que tienen capacidad de cruzar el océano Atlántico y a veces lo cruzan. Sí pueden cruzarlo, pero el verdadero transatlántico, de esos originales, es un barco que tiene un perfil de casco diferente. Está hecho para cruzar el océano rápido. Los barcos de crucero no, están hechos para que la gente vaya más despacio, para que disfruten el paseo y además no hacen esa ruta como si fuera un avión o un autobús. La ruta en la que realmente puedes ir y comprar un boleto para cruzar el océano solo existe en el Queen Mary 2. Pero sé que hay gente que se quedó con curiosidad, yo también, para saber cuánto cuesta un viaje de esos, cuántos días tarda y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Encontré aquí en el sitio oficial un viaje de 7 días, saliendo de Nueva York, en Estados Unidos, yendo hasta Southampton, en Inglaterra, saliendo el 23 de mayo y llegando el 30 de mayo, cuesta $1,009 con, claro, el hospedaje incluido, porque vas a tener que dormir en el barco 7 días y el desayuno también. Yo pensé que era más barato de lo que imaginaba. Pensé que iba a ser carísimo.
El precio es razonable considerando el costo de un boleto de avión, hotel, desayuno y demás gastos, ¿no crees? Pero llegamos a la pregunta final. ¿Por qué será que la goma no borra el lápiz de color? Lo primero que tenemos que hacer para descubrir por qué pasa algo es ver si realmente pasa. Entonces, vamos a rayar aquí. Lápiz de grafito común y lápiz de color azul, que es casi del mismo color que el grafito aquí. Lado a lado. Pasemos la goma. Vamos allá. El lápiz se está acabando. El grafito desaparece, pero aún queda suficiente color. No se borra completamente. Hagamos un análisis microscópico de esto. Miremoslo de cerca para ver la diferencia. Voy a hacer una muestra bien hecha para no pasar vergüenza frente a quien trabaja con microscopio. Esto aquí es la marca del grafito común, del lápiz común sobre el papel. Puedes notar que quedan pedacitos de grafito incrustados en las fibras del papel. El grafito se deposita y permanece ahí. Llegaremos hasta donde se borró, justo donde comenzó a borrarse. Puedes notar que ya prácticamente se fue. Un poco más arriba, prácticamente no quedó nada de grafito ahí. La goma se llevó todo. Ahora vamos al otro lado. Este es el lápiz de color. Puedes notar que parece medio mojado, que parece un líquido que está ahí en el papel. Y conforme voy subiendo hasta llegar al punto en que se borró, o intentó borrarse, notas que no se fue todo. Quedó un poco en el papel todavía, quedó algo pegado. Y peor, está medio esparcido, no está solo donde estaba la línea. Parece que ese líquido, cuando pasé la goma, se embarró, se regó ahí. Primero, ¿qué es el grafito del lápiz? El grafito del lápiz es carbono. Es una organización del elemento químico carbono, mezclado con un poco de arcilla. Resumiendo, es un polvo casi negro, un gris oscuro, que en el momento en que lo pasas sobre el papel, se queda atorado ahí en las fibras del papel. Es un polvo que también se atrae bastante por el borrador. Entonces, si pasas el borrador sobre ese polvo, se va a pegar al borrador y conforme frotas más el borrador, va soltando los pedazos. Suelta la parte de sí misma manchada con el grafito. Entonces, el borrador es autolimpiante. Solo que eso no pasa muy bien con el lápiz de color, porque el lápiz de color no es un polvo. Lleva un poco de cera, tiene una consistencia muy parecida a la del crayón, y la cera no es un polvito. Se impregna en el papel, se queda pegada al papel como si fuera casi un líquido. En el momento en que pasas el borrador, solo una parte se pega al borrador, la otra termina esparciéndose por el papel. Es como si estuvieras limpiando un bombón ahí en el papel. O sea, de un lado tienes una limpieza casi perfecta, del otro lado tienes prácticamente una frenada. Observemos el borrador con grafito. Se ve algo desagradable, ¿no? La superficie parece un poco viscosa. El grafito impregnó totalmente el borrador. Está oscuro aquí. Esa cosita azul, desconozco su origen. Déjame ajustar el zoom del microscopio. Ah, ahora mejoró. Mira aquí, un pedacito de borrador que se mezcló con el grafito y salió del papel. ¡Qué bonito! O sea, si no era... Una frenada. Esto aquí parece una caquitita, ¿verdad?